¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Silla Eléctrica. Esta semana pues nos acompaña, como siempre, Elías Zapata. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. En este caso nos acompaña Gilberto Martínez, de la carrera de Ciencias Políticas. Gilberto, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Max? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elias? Buenas tardes. Fer, muy buenas tardes. Soy muy feliz, muy agradecido que vuelvan a contemplarme en su programa. De verdad, con toda la humildad, digo que ese es un programa muy respetable. Me encanta siempre escucharlos y sobre todo, qué más que tener a uno de sus colaboradores, que queda más por señalar que eres tú, Max. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gilberto. Y también tenemos de invitado especial en esta ocasión a Fernando Morales. Fernando, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, amigos. De hecho, ya tenía rato que no venía al programa, pero pues aquí estamos. Eso es correcto. Bueno, entonces, el tema de hoy es bastante interesante. Es un tema muy actual, bastante reciente, de hecho, aunque también pues lleva tiempo, ¿no? La semana pasada hablamos de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos y el mismo día que llegó sucedió un hecho inédito, un hecho que nadie se esperaba, que fue la aprehensión de César Duarte, el exgobernador de Coahuila, que se le acusa de haber desviado millones de pesos del erario público. Y así como también hoy se realizó la extradición de Lozoya aquí a México, aunque ahorita vamos a entrar más a fondo, de que aún no ha llegado a pisar ningún reclusorio ni nada. Entonces, por favor, compañero, de Chihuahua, una disculpa, César Duarte de Chihuahua. Y compañero Fernando, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que los tiempos están correctos? ¿Crees que hay alguna influencia externa dentro de estas dos aprehensiones? Bueno, primero comenzando con lo de la aprehensión de César Duarte en Florida, algo que me pareció muy curioso, que ya desmintieron tanto el actual gobernador Javier Corral como el gobierno mexicano, es que la aprehensión de César Duarte no fue un regalo de Estados Unidos al gobierno de México por la visita del presidente. Ya Javier Corral ya también dijo que el gobierno de Chihuahua estuvo trabajando en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para dar aprehensión a este personaje. Aunque, digo, nosotros que estudiamos, digamos, la política, estudiamos el trasfondo, yo creo que siempre queda esa, como, no sé, como esa comezón de que a lo mejor sí tuvo, no sé, algo, un arreglo debajo de la mesa. Yo en lo personal creo que sí hubo un arreglo, digamos, en lo oscurito entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que la visita del presidente Andrés Manuel fuera un poco, digamos, lo exitosa, ¿no? De que mientras él estuvo allá haciendo diplomacia con el presidente Donald Trump, al regresar acá, pues viniera con logros, ¿verdad? No nomás con las manos vacías. Eh, Digo, ¿qué te puedo decir, Max? Yo la verdad sí creo que hubo algún arreglo entre los dos países para, pues digamos, para darle aprehensión a este personaje. Bueno, muchísimas gracias por tu aportación, Fernando. Gilberto, ¿qué opinas acerca de estas circunstancias? ¿Qué opinas acerca de, por ejemplo, los cargos que se le acusa en el caso de Lozoya? Pues, lo que se le acusa a los dos es de desviar recursos del erario público, algo que caracteriza hoy en día a la noción de política que tiene la mayoría de la gente. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Gracias, Max. Bueno, no quisiera entrar en juicios de valor, sino por lo que meramente se muestra en los diarios, en los noticieros y bueno, ya aquí en nuestros humildes debates. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, con respecto a los cargos que se acusan, tú bien lo has dicho, Lozoya se encuentra empapado, salpicado, como le quieras ver, con el caso Odebrecht y a su vez el exgobernador César Duarte presentaba varias órdenes de aprehensión, si mal no recuerdo eran 16, varias de la índole estatal del fuero común y una de lo federal. En este caso, quiero señalar que Lozoya ya pisó un penal. Esto lo extraigo de un noticiero, más o menos, recuerdo haberlo visto hace 7 horas. Llevaba 1 hora de su publicación. Esto en Noticias Televisa, algo por el estilo, en su página de YouTube. Bueno, aquí voy con ello.
Sí, sí es un hecho lamentable que los políticos de ahora, aquellos que están en la esfera pública, hagan todo este tipo de actos, pero con lo que tú me comentabas, sí considero que es un acto atroz al de estar desviando recursos que bien pueden ser destinados para algo importante. Evidentemente sería un cliché decir que se destina a la salud, porque bueno, estamos viviendo tiempos de pandemia, pero en la vida cotidiana tenemos problemas tanto de cáncer como de VIH y de algunas otras enfermedades que son altamente costosas, por decirlo de algún modo, y sin duda alguna es algo que no se debe de menospreciar. Si mal no recuerdo, a Lozoya se le estaba dando o se le podía dar el criterio de oportunidad, esto hablando del orden jurídico, y bueno, con ello quiero resaltar que a lo mejor podríamos tener una situación en que se le pueda reducir su sentencia o bien pueda no estar detenido en un penal, sino con arresto domiciliario en donde puedan llevarse a cabo las diligencias y solo él pueda estar en su domicilio. Esto, igual reitero, lo rescato del video de YouTube de Noticias Televisa y es aquí donde puede entrar un pequeño debate, si tú lo permites, en donde podemos ver si a las personas que hacen este tipo de atrocidades, del desvío de recursos que son muy necesarios en nuestro país y en nuestros estados, tengan derechos a ciertas oportunidades y no lo tengan otras personas como nosotros que somos simplemente unos mortales más. Entonces, esto es un poquito debatible, ya entraría luego temas de derechos humanos, de cuestiones de fuero, pero bueno, esta es mi aportación. Muchas gracias. Un momentito, es que estaba pasando el tren por aquí, ustedes saben que de repente se escucha ahorita, entonces... Pero muy importante tu aportación, Gilberto, la verdad, como mencionas, Lozoya pisó un penal, pero lo que estoy viendo en la noticia ahorita es que está hospitalizado él en este momento, que lo cual, pues ahorita abrimos el debate, ¿no? Pero antes que nada queremos, bueno, quisiera escuchar la opinión de mi compañero Elías acerca de todo esto. Y una cosa que quisiera también que él me diera su opinión acerca de estas figuras de Lozoya, Duarte, el otro Duarte, eran todos la nueva cara del régimen de Enrique Peña Nieto. AMLO dejó bien claro en la mañanera que si la fiscalía va a perseguir hasta donde tope, él lo va a dejar. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso y en general de todo este tema, compañero Elías? Bueno, muchas gracias a Max por participar en esta silla eléctrica, como siempre. Gracias a Gilberto por aceptar la invitación y al compañero Fernando. Y sí, creo que algo que podemos rescatar es que todos estos, el otro Duarte, Duarte, el propio exdirector de Pemex, pues vemos que es parte de lo que el propio Enrique Peña Nieto le llamaba el nuevo PRI, ¿no? Ese nuevo PRI parece que siguió las mañas del viejo PRI, ¿no? Desvío de recursos, operaciones ilícitas, nada de licitaciones. Y la verdad es que parece que vamos a un paso adelante en combate a la corrupción. Pareciera que todos recordarán la famosa foto de Peña Nieto con los gobernadores priistas, ¿no? La mayoría, ahí incluido mi gobernador de Zacatecas, que acusado de corrupción, pero a muchos que no les hicieron nada, ¿no? Entonces pareciera que si es una maniobra política, de verdad se va a combatir a la corrupción, va a haber protocolos, va a haber reformas, en ese caso, ahí entraría el debate, ¿no? Ya lo comentaba Gilberto, no es nada más que lo atrape, ¿no? Es asegurarse de que no sigan sucediendo casos graves de corrupción que pues han dañado a México en los últimos, ¿qué te gusta? 50, 60 años, y que pareciera que el presidente, de los que no se le unen a él, son los que están atrapando, ¿no? O ya se les olvidará los casos de Barlet o todos la antigua generación priista que está ahorita en el gobierno federal, ¿no? Entonces, creo que es buen paso, pero creo que se deben hacer reformas tanto en los tribunales que juzgan este tipo de acciones y en la propia Secretaría de la Función Pública, ¿no? Que es la que está encargada de ver que los recursos se estén llevando a cabo. Muchísimas gracias, Elías. Y como claro, tienes
toda la razón de que en el momento de realmente dejamos esas viejas prácticas atrás, ¿no? Mucho dio Peña Nieto para la reestructuración, vendió mucho dinero acerca para lo de la imagen del nuevo PRI, y sin embargo salió otra vez las mismas, ¿no? Entonces aquí la pregunta que planteaba ya Gilberto, vamos a empezar con esa, de que es realmente accesible, o más bien sería legítimo el que se hayan dado sanciones tan pequeñas a gente que ha causado tanto daño a la misma población. Y empezamos contigo, Fernando. ¿Tú qué opinas acerca de esto, acerca de las facilidades que otorga el sistema judicial a casos de estos, en el ámbito político, más bien? Bueno, Max, mira, primero quiero retomar varios puntos del compañero Gilberto y del compañero Elías. Mencionan que sí, se supone que este gobierno algo a lo que le quiere dar duro es a la corrupción en todos los ámbitos. De hecho, en días recientes salió que el presidente Andrés Manuel está buscando tener más control en las aduanas porque según él y según su gente, hay mucha corrupción que está siendo focalizada en esos puertos. Hay mucha materia que está siendo trasladada y se está evitando el pago de varios impuestos. Y sí, digo, es algo a lo que este gobierno se está caracterizando porque quieren combatir la corrupción, pero algo que dijo Elías que a mí me resonó mucho es, todo esto, este combate a la corrupción, es ciertamente por combatir a la corrupción, porque hacer mejorar un aspecto en el país, o se está haciendo porque es una maniobra política, digamos. No sé si ustedes saben, pero yo digo, ya falta menos de un año para las elecciones del 2021, que serán las elecciones más importantes en tiempos recientes en México. Muchos puestos públicos en su totalidad, o sea, miles de puestos van a estar en la elección popular. Y yo personalmente, no que sea un juicio de valor, pero es un análisis. Yo veo que el actual partido que está, digamos, en el poder, Morena, ¿qué está buscando ahorita? Ahorita lo que quiere Morena es asegurar el voto para el 2021, pero con acciones que se vean, con acciones concretas, que sería el combate a la corrupción. De hecho, me sorprende que quieran combatir la corrupción porque salió un artículo en la semana del INEGI donde decían que en el actual sexenio la corrupción no ha disminuido, o sea, ha crecido 7.5%, y de hecho hemos visto varios casos de figuras dentro de la 4T, entre esas la del famoso Barlet y sus 25 casas. Entonces, digo, yo lo que sí espero es que este combate no solo sea, digamos, superficial, que no solo sea estético, que de verdad actúe, que de verdad resuelva varias de estas problemáticas que vemos todos los días en México y que no solo sean una maniobra política. Claro, bueno, muchas gracias, Fernando, por esta aportación tan acertada. Y es correcto, o sea, el que muchos pensamos de que una nueva estructura indica nuevos valores, cuando a veces no es así. Gilberto, ¿tu opinión acerca del debate que generaste tú? Gracias, Max. Bueno, fíjense que quiero rescatar algunos puntos. El primero es sobre lo que menciona nuestro compañero Fernando respecto a las actividades que hace el presidente en turno con respecto a su administración, y el segundo, Max, es precisamente tuyo con respecto a la cuestión esta de las estructuras, y un tercero, claro, de mi compañero Elías, en el cual menciona sobre la corrupción. A lo que voy con todo esto es muy sencillo. Fíjense nada más, rescatando de la página oficial del país, El País, hay un presupuesto destinado este año para el béisbol que es mayor que el programa de estancias familiares para apoyar a madres trabajadoras, y destinado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, aquí estamos viendo que el presidente, por lo que ustedes gusten llamar capricho, ideas de cultura y deporte, o lo que ustedes deseen,
ha destinado más recursos a este deporte, que presuntamente es su deporte favorito, que a lo que de verdad importa a la población. Entonces, aquí podremos ver si es algo legítimo o no, y puede ser verdaderamente cuestionable, más para nosotros que estudiamos estas cuestiones de la política y la administración pública. ¿Por qué? Porque si de verdad quisiera incentivar el deporte, hablando en lo general, lo hubiera destinado, no sé, a la creación de una nueva secretaría exclusiva para el deporte, o bien para que se fomente a nivel estatal y en todos los estados, evidentemente, cualquier deporte. Vamos a recordar que hay deportes que son muy poco frecuentados y hay otros que son exageradamente más frecuentados que otros, que si bien no necesitarán apoyo común, sí han de necesitar instalaciones adecuadas para su práctica. Y bueno, ¿qué podemos decir? Si bien están los parques que ya cuentan con algunos aparatos para el ejercicio, no te garantiza precisamente que puedas ejercitar correctamente para la disciplina que tú estés practicando. Eso como primer punto. Para lo de la legitimidad y el cambio de una estructura, debemos de recordar, Max, que no precisamente un cambio de administración quiere decir la transición y nada más, sino que esto es una alternancia. Hasta ahorita vamos viendo que solo se alternó el poder a otra figura, a otro partido. La estructura va a tardar bastante en modificarse. ¿Por qué? Porque tendremos que erradicar completamente las ideologías que tenemos acorde a la política. ¿Por qué? Porque siempre lo relacionamos con su antónimo de 5 o 6 letras, que es la corrupción. Eso por un lado. Ya para finalizar esta intervención, que no quiero ser el que hable más, eh, quiero quiero comentarles a ustedes, compañeros, y al auditorio, que de verdad tenemos una situación de lo más cuestionable en casos de corrupción, y esto añadido al sistema jurídico. Evidentemente nosotros no somos, como decirlo, palomas blancas, todos estamos llenos de algún acto, y, y a lo que voy es comparar el derecho actual con su progenitor, por decirlo de algún modo, el derecho romano. Cabe decir que nosotros no llevamos la disciplina, pero no queda mal abrir un libro y leer. A lo que voy es, el derecho romano, cuando una persona era sentenciada, ya no era considerado como un individuo, un ciudadano ordinario o un habitante más, sino era considerado como una res, es decir, una cosa. Entonces, ahí podía haber todo el rigor de la ley, y es entonces cuando podría darse una sentencia más fuerte. Es ahí donde yo hago el esclarecimiento. Yo consideraría que no solo se haga un juicio para que se le den todos estos cargos, sino también un juicio, no para que no se le considere un ser humano, evidentemente, sino para que se le considere una sentencia mayor, que no solo tenga una resolución que pueda ser aminorada o agravada por cosas ordinarias, sino que pueda ser más fuerte su sentencia simplemente por el cargo y las facultades que estaban en su poder. Con esto doy mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Gil. Y igualmente una intervención demasiado acertada y sobre todo la aportación que das a los distintos temas ya tocados por Fernando, por Elías y por su servidor. Elías, ¿cuál es tu opinión acerca de esto que menciona Gilberto, acerca de la falta de una verdadera transición? Porque realmente México se puede considerar una democracia consolidada o no. ¿Cuál es tu opinión? Sí, eso ya lo veíamos, por ejemplo, sesiones pasados, que creíamos que ya las figuras intocables de grandes funcionarios con el arresto del Bester Gordillo, recuerdan, hace unos cuantos años, y se pensaba, ¿no?, que el combate a la corrupción y a las grandes figuras iba a comenzar, ¿no? No fue así, solamente fueron maniobras políticas, ya lo comentaba el compañero Fernando, ¿no? Y creo que sí, ahorita vamos en nada más una transición, o sea, nada más cambió el color del partido, todavía, como le llaman algunos, está el viejo nuevo PRI en Morena. Parece que son los mismos, pero pues esperemos que, como dice el compañero Fernando, ¿no? La verdad es que todos los mexicanos esperan que se haga de verdad un combate a la corrupción, que se realicen protocolos, que se hagan
reformas a los órganos de anticorrupción. Y el otro punto que quiero destacar, cambiando un poquito el tema, si me permiten, es el tema del partido, ¿no? Vemos que estuvo muy sonado que el PRI decía que se deslindó, ¿no? Totalmente de que él no militaba en sus filas. Y creo que, no sé si llamarlo algo triste, algo, no sé, ¿no? Está muy denso porque pues vemos que es de la generación del PRI, ¿no? Creo que el PRI no va a regresar en unos cuantos años, que creo que quedó totalmente derrotado ya la credibilidad del partido, sin atacarlo directamente, pero pues ya, ¿no? Todos conocemos la corrupción y de tal sonado partido, ¿no? Y el último punto que quería comentarte, Max, para iniciar un pequeño debate y el compañero Gil, es de que si de verdad creen, lo comentaba también Peña Nieto, él decía que la corrupción era un problema cultural. ¿Ustedes creen que la corrupción es algo de culturalmente arraigado en México o es nada más gente muy viva? ¿O cómo ven ustedes? ¿No? Es la pregunta que pongo en la mesa, ¿no? ¿Qué harían ustedes para intentar erradicar la corrupción? Y si es un problema de educación, es un cultural, los mexicanos estamos propensos a hacer corrupción cuando nos atrapa un policía o lo que sea. ¿Qué opinan? De hecho, enlazo muy bien porque ahorita iba a plantear una pregunta más o menos similar, que como ya se mencionó varias veces a través de este programa, es la existencia de un grupo que sigue permanente en las estructuras de los partidos, en las estructuras políticas, que se puede denominar como una élite, que realmente no ha cambiado el poder ahí. Entonces, realmente esa élite controla, en algunos casos, los medios de comunicación, controla la información que nos llega a nosotros. Y es ahí donde puede hacer lo que tú mencionabas, Elias, el cambio, que la corrupción se encuentra en la cultura, porque la misma cultura la recibimos de estos señores, de estos personajes que ya están preestablecidos, que ya vienen como parte de un paquete, ¿no? Y simplemente lo único que cambia es el exterior. Algo que mencionaban los tres, que es muy acertado. Y yo realmente cedo en este caso a Gilberto. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pregunta que plantea Elías? ¿Realmente es algo cultural? ¿Se puede ser erradicado sin la destrucción del sistema actual de valores? ¿Tú qué opinas? Bueno, espero no ser totalmente erróneo, pero sí veo como que la pregunta es un poquito pesada. Ya lo verás tú, Max, cuando entrevistamos a la doctora Daniela, todo el tema que implica la cultura política y la cultura en general. Bueno, para poder hablar de la cultura, considero apto definirla y doy una pequeña, si me permiten, definición. Y la cultura no es otra cosa más que el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Entonces, aquí yo me permitiría añadir otro factor que no es más que el de la necesidad o el ambiente en el que estamos. Porque no va a ser lo mismo ¿cómo les diré? La intervención de un Estado que puede proveerte de todo a la intervención de un Estado que carece de muchas cosas. ¿A qué voy con ello? Si la ciudadanía y los habitantes carecen de recursos, cualquiera que sea, no va a poder desarrollarse culturalmente de una manera apropiada. Si hablamos de una forma de Estado en donde los ciudadanos y los habitantes no tengan trabajo, ¿qué es lo que se van a concentrar? En adquirir el efectivo necesario para poder sobrevivir. Entonces, aquí ya no hablamos de una cuestión no solo de dinero, sino de vida o muerte. Entonces, la cuestión esta es lo que hace que determinemos una cultura y con lo de su erradicación, bueno, aquí tenemos, como bien se dice, la necesidad de hacerlo todo con prisa, con agilidad. ¿Por qué? Porque decimos, ¿sabes qué? Acaban de detener a fulanito, oye, ¿sabes qué? Necesito que me lo liberes porque es mi primo, porque es lo otro. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno, a las personas que pueden hacer la agilidad en el trámite, ahí tengo una comisión, por favor, adelántame esto. Yo creo que para poder erradicarlo no solo es con los servidores públicos, sino con el individuo en lo personal. Mucho ojo. Por más instituciones que querramos hacer para investigar
a los políticos, a los administradores de lo público, no va a ser necesario, no va a ser suficiente. Necesitamos, así, el cambiar a la población. ¿Por qué? Porque de nosotros va a depender si insistimos o no en que demos un soborno para agilizar o lograr obtener algo. Con esto doy mi intervención. Muchísimas gracias, Gilberto. Y realmente es muy, muy correcto y sobre todo, bueno, yo lo considero también de mi punto de vista de que no puede suceder un cambio real hasta que el individuo se dé cuenta del mismo. Fernando, ¿tú qué opinas acerca de lo que dijo Gilberto y de la pregunta planteada por el compañero Elías? Mira, yo creo que de los tres puntos que ahorita se expusieron, yo creo que el más acertado fue el de Gilberto, porque Elías, sí entiendo creo, el punto de Elías, que si la cultura, si es está en la esencia del mexicano, digamos, hacer estos actos inmorales que llevan a más actos de corrupción. O sea, yo creo que la salida fácil es siempre echarle la culpa, yo creo que a la cultura. Y no o sea, este argumento se puede usar para lo que sea, en el sentido de, si hay mucho crimen en México, es por la cultura. Si hay, digamos, desvío de fondos públicos, es por la cultura mexicana. Es por no. Yo creo que tú y Gilberto Max tienen razón en el sentido de que la corrupción es un acto que se reproduce mientras más se solapa. Si tú dices, ay, ¿sabes qué? Vi que un compañero está chantajeando a un policía y le funcionó. Yo lo voy a intentar cuando a mí me paren. Es un acto que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo hasta que todos al final terminan viendo que la corrupción se puede lograr con cualquier método y te puede zafar de muchos problemas, digamos. Por ejemplo, con esto reciente de Lozoya, o sea, fue una cantidad increíble de dinero la que se desvió de Pemex. Y te soy honesto, no porque ahorita tengamos un presidente que dice todos los días que sí, ya estamos combatiendo la corrupción, ya estamos combatiendo la deshonestidad. No, no porque el presidente se levante temprano y eche un discurso muy bonito sobre el combate a la corrupción significa que se va a arreglar. Y te voy a decir por qué, porque los funcionarios públicos que tienen el poder son los que yo mismo digo que perdonan estos actos a otros funcionarios. Por ejemplo, si nos ponemos a escarbar y vemos bien todo el equipo del presidente, todos sus titulares, o sea, no podemos encontrar uno que no haya inquirido en un acto de corrupción. O sea, corrupción no es solo el hecho de robar dinero, o sea, puede ser hasta corrupción aceptar un cargo público al que tú no tienes experiencia o no tienes las facultades para realizarlo. Y eso lo he visto, o sea, en todos los titulares de gobierno, desde, no sé, digamos, la secretaria de gobierno, o sea, ella, Olga Sánchez Cordero, yo no he visto que ella esté presente en esos actos que a ella le competen. En todo caso, yo veo que Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el que anda movido en todos los problemas de gobierno, y eso, digo, no sé, se me hace un poco irónico y tonto, pero bueno, yo la verdad creo que la única forma de acabar con la corrupción es justamente, digo, teniendo una educación para las nuevas generaciones, que de verdad sepan qué es el actuar bien, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, porque estos jóvenes crecen viendo políticos que roban dinero y pues nomás les dan una cachetada en la manita ya, y eso es todo el castigo que ven. Digo, por ejemplo, con esto de Lozoya, pues yo de verdad espero que, ay, pues, ¿qué les puedo decir? Que de verdad se le den estos cargos y que pues cumpla a tiempo, ¿verdad? Pero pues ya vimos que llegó a México y lo primero que hizo fue quedarse en un hospital, o sea, ni siquiera pisó el suelo del reclusorio, o sea, es más, ni siquiera era Lozoya, no sé si ustedes supieron que parecía que traían otra persona que querían hacerlo pasar por Lozoya, pero pues bueno, digo,
es lo que yo pido como mexicano, ¿no? Que si vas a combatir la corrupción, que de verdad sean actos concretos y no solo sean estéticos y superficiales. Claro, y es lo que mencionan la mayoría de las campañas de corrupción, ¿no? Que dice, combatir la corrupción está en ti, pero realmente no te explican por qué está en ti, o sea, realmente, ¿qué acciones yo, ciudadano, yo individuo, puedo realizar para evitar esto? Y como tú señalaste bien, el ejemplo que a la mayoría nos ha pasado, ¿no? De que el compa acá de repente le da un 200 al señor Vial para que lo deje ir, y eso es un acto de corrupción que uno dice, es corrupción, pero me hizo bien a mí, entonces, y se empieza a hacer una justificación que realmente no tiene, vaya, es casi falaz. Elías, ¿alguna réplica que le quieras hacer al compañero Fernando? ¿Algo más que quieras aportar? Sí, yo de hecho nomás ponía las preguntas en la mesa. Yo de verdad, yo creo que no es una cuestión cultural, yo creo que más bien es una cuestión contextual, ¿no? El viejo dicho que dice que la ocasión hace ladrón, ¿no? Y yo creo que por ahí va, ¿no? Entonces, yo creo que para eliminar la corrupción, nos iríamos a eliminar los factores de riesgo, ¿no? Poniendo el ejemplo de que si alguien es corrupto, se castiga, ¿no? Y creo que la herramienta, comentaba compañero Fernando, que pues, y tú también, Max, que tenemos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que tenemos una herramienta muy, muy buena llamada voto, en el que pues podemos decidir si, pues, sabes que tal funcionario, mi diputado, mi senador, pues la verdad es que estuvo en actos de corrupción, no hizo bien su trabajo, pues ahí está nuestra herramienta como ciudadanos, ¿no? Vemos los índices de abstencionismo, pues que no se ejerce el voto, y entonces, pues, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué te parece, Max? Y ya pasamos por último a la silla eléctrica. Por supuesto, compañero. Bueno, ya aquí ya todo está en la dinámica, ya todos han estado por lo menos una vez en el programa. Entonces, en esta ocasión, a la silla eléctrica va en general vaya, la estructura política que estaba encabezada por el presidente Peña Nieto y que hoy en día el actual gobierno de México busca llegar con consecuencias jurídicas hasta donde tope, como dijo Gilberto. El régimen, la estructura política de Enrique Peña Nieto, ¿se va o no se va a la silla eléctrica? Muy bien, Max, para cerrar la intervención y no irme muy amplio, yo considero que sí se va. ¿Por qué? Porque es necesario que se corrijan muchos errores que fueron fatales y que hasta el día de hoy vemos sus efectos, y dudo mucho que en un sexenio puedan ser subsanados. Yo sí lo condeno. Muchísimas gracias, Gilberto. Fernando, sí, no, ¿por qué? Yo diría que obviamente, digo, el sexenio anterior tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, pero digo, son cosas que están dejando ramificaciones que todavía estamos viendo hoy, como dice Gilberto. Obviamente se va a la silla eléctrica, pero yo también quisiera decir que es responsabilidad del gobierno actual corregir esos errores, porque justamente por eso piden el voto a la ciudadanía, y por eso es que la ciudadanía les da su confianza para que ellos de verdad hagan el cambio, porque yo decir hacer el cambio es algo ya tan tronado y ya tan repetido en todos lados que yo creo que ya perdió el sentido. O Claro, sea, Fernando. Sí, las vas. personas, 30 millones de personas le dieron el voto al actual presidente, y pues yo la verdad siento que el presidente Andrés Manuel está defraudando a toda su base electoral que depositó su confianza en él. Entonces yo diría, sí, obviamente el sexenio actual y sus actos de corrupción a la silla, pero digo, al paso del que vamos, yo creo que este sexenio va a terminar siendo la segunda parte del De, sexenio anterior. Vamos a seguir viendo casos de nepotismo, de desvío de fondos, de mala utilización de recurso público. Entonces, pues, ¿qué les digo, compañeros? Solo espero que mejoren de ahora en adelante. bueno, pues tu voto ya está. Y por último, pero no menos importante, Elías, sí, no, ¿por qué? Y un pensamiento final que tengas.
Sí, yo creo que indudablemente se va a la silla, pero creo que es un ejemplo para que no solamente lleguemos a la silla los casos de este sexenio pasado, ¿no? Ya vemos ahora con el secretario de Seguridad de Calderón, pues también ver los casos que se castiguen, los casos de corrupción de ese sexenio, con de los amigos de Fox, vemos que otra vez por ahí resurgió un poco esos también casos de corrupción, también con Cedillo, con quien sea, con quien sea, pero que se acabe. Creo que también que el siguiente gobierno sea PRI, PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, pero que también se sigan castigando estos actos graves de corrupción que pues, no nos hacen bien. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Yo igualmente, como menciona Orlando, usualmente yo no tengo voto, pero tengo voz. Y para mí, pues, sí, es indudable que, vaya, la esfera política extraña, rara, una rareza, la esfera política mexicana en México. Y obviamente, pues, todos estos que han hecho un daño al público, vaya, a lo público, a la res pública, como se generaba, como comentaba Gilberto, pues obviamente debería de sufrir consecuencias y gracias a este programa los podemos poner en la silla eléctrica. Esto ha sido por esta ocasión todo. Agradecemos igualmente a Gilberto, a Fernando, Elías, que ya es regular, ya todos somos regulares aquí, y los vemos la próxima emisión y pues cuídense mucho. Hasta luego.